Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más en nuestra segunda temporada de Oficios y Profesiones. Una hora de programa donde verán distintas actividades, oficios, profesiones, emprendimientos, todo lo que hace de un Tres Arroyos una ciudad pujante. Vamos, quédense con nosotros a disfrutarlo. Y estamos hoy en el CAPS de Villa Italia. Vamos a conversar con un licenciado en enfermería, Jorge D'Aceville, que nos va a hablar de RCP y nos explica esta técnica. Y estamos de esta manera con Jorge D'Aceville, quien es licenciado en enfermería y nos va a contar un poco acerca de este tema que muchos hablamos, pero por ahí desconocemos ciertos aspectos que tienen que ver con RCP. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos al CAPS de Villa Italia. Un gusto, un placer para nosotros. Contanos, ¿qué significa esa sigla que todos mencionamos? RCP. Sí, resucitación cardiopulmonar. Bien. Para que la gente entienda un poco, ¿cómo nos damos cuenta que una persona necesita esa reanimación? Bueno, se puede solicitar o se puede necesitar de realizar la maniobra en tres grupos de personas: el adulto, el niño o los bebés, ¿sí? Generalmente esto se da, puede ser por un paro abrupto de la respiración y de la circulación, del trabajo cardíaco, o bien puede ser consecuencia de algo anterior, como por ejemplo se da en el caso, sobre todo de los abuelos y de los bebés, de los atragantamientos, ¿sí? Nosotros sabemos que en los atragantamientos lo primero que hay que hacer es algo que se denomina la maniobra de Heimlich, pero muchas veces cuando no se logra destrabar, destruir, sacar ese bocado, termina en lo que se denomina un paro cardiorrespiratorio. Y ahí tenemos que recurrir al RCP. ¿Cualquier persona lo puede hacer? Digo, ¿hay que ser licenciado en enfermería para hacerlo? No, para nada. Es más, hace un montón de años atrás, cuando empezamos a estudiar, era una maniobra que generalmente, o una actividad que estaba generalmente asociada al personal de salud. Gracias a Dios las cosas han ido cambiando y hoy, primero que nada, yo considero que es hasta una obligación cívica que todos sepamos realizar el RCP. Y tenemos diferentes instituciones hoy, la policía, los bomberos, las diferentes escuelas de salud, en los colegios, que se enseñan, los guardavidas también. No solo que lo tenemos que aprender por una cuestión propia de nuestra profesión, sino que lo enseñamos por una cuestión, como yo le digo a los chicos cuando doy la charla en las escuelas. Es una manera de enseñarte a que cuides al otro y a que me cuides a mí, porque uno no sabe cuándo puede ser la posibilidad o la mala fortuna de que le tengan que aplicar el RCP a uno mismo. Puede pasar en un viaje, digo, a ver, uno está viajando, ya sea en avión o en colectivo, y puede suceder en el transcurso del viaje, y si no hay alguien que ayude y no tenemos cercana una salita o el hospital, podemos quedarnos ahí. Sí, seguramente. Nosotros sabemos que tenemos 5 minutos, ¿sí? Estimativamente es el tiempo que nuestro cerebro puede permanecer sin oxígeno, y ese oxígeno va a llegar indefectiblemente si nuestro corazón y nuestros pulmones funcionan. Por eso es que es algo que tenemos que aprender, que no nos tenemos que asustar, que no es difícil, que inclusive el propio estrés de la situación
si nosotros sabemos aplicarlo, nos va a llevar a realizarlo sin dudarlo. Uno a lo largo del tiempo ha visto personas que aprendieron y que lo han tenido que aplicar, ya sea en un accidente en la ruta, como vos decís, en un viaje. Pero lo importante es esto, que hay que saberlo para no perder la oportunidad. La diferencia entre la vida y la muerte está en ese momento en que la persona, el otro, se decide a colaborar con vos. ¿Hay alguna situación en que podemos actuar de forma contraproducente a lo que tiene? Digo, a ver, yo no sé hacer muy bien el RCP y lo termino complicando a esa persona. Bueno, primero que nada, ¿sí? Hoy los cursos están abiertos en todos lados, ¿sí? Es simplemente convocar al personal de salud, bomberos, la misma policía, guardavidas, y ellos van a ir a instruir. Lo hacemos nosotros en las escuelas, en los hogares. Primero que nada es eso, la facilidad a la información que tenemos. Sí, también teniendo en cuenta que hoy tenemos las redes sociales donde hay sitios que te enseñan a realizarlo. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando uno ha hecho el curso, ¿sí? Más allá de que en su formación básica lo tiene, pero después se va perfeccionando, siempre nos dicen lo mismo. Es mejor hacer algo que no hacer nada, ¿sí? Uno no tiene que tener miedo, tiene que estar seguro que lo que va a hacer es para ayudar a la otra persona. Antes de no hacer nada, hace algo. Ya levantar el teléfono es el primer paso, ¿sí? Llamar al 911 y siempre recordar que cuando vos levantás el teléfono y marcás el 911, hoy los teléfonos nos permiten mantener el altavoz. Vos lo mantenés en altavoz, no lo volvés a apagar al teléfono, pedís ayuda mientras vas haciendo lo que puedas. ¿Qué es el desfibrilador? El DEA. El DEA es un aparato electrónico que vino como para dar una mano más y asegurar, yo siempre digo que hay proyectos de comunidades seguras, ¿sí? Sé que acá en Tres Arroyos hay un programa que se está desarrollando para transformar a la comunidad de Tres Arroyos en área protegida, en área segura. Eso significa que el DEA, un aparatito que se coloca como chaleco en el cuerpo de la persona, donde ya se ha comprobado que está en un paro cardiorrespiratorio y solo va realizando la tarea. O sea que nosotros lo único que tenemos que hacer es desarmarlo, colocarlo y activarlo. Ese aparato va a estar, está ya en varios lugares, sobre todo en la zona céntrica, en distintas instituciones, ¿sí? Y eso va a requerir obviamente también, creo que todavía nos falta un poquitito más en eso, de informar en qué lugares se encuentra. Lo que pasa es que, bueno, en las ciudades grandes como Buenos Aires, La Plata, las distancias son mayores, entonces está la cartelería indicada. Hoy sabemos que, bueno, el hospital o una clínica no está nunca más allá de los 2000 metros de distancia. Es distinto, pero no quiere decir de que si lo tenemos a manos, lo usemos, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que lo que estoy haciendo, el procedimiento que estoy haciendo, este RCP, está siendo efectiva? Bien, bueno, empezamos por lo básico. ¿Cuándo hacer RCP? ¿Cómo me doy cuenta que tengo que hacer RCP? Bien, en este caso nosotros tenemos un muñequito, lo vamos a trabajar con un bebé, con un bebote común de los que usan las niñas, los niños para jugar, ¿sí? Primero que nada, siguiendo un poquito la línea del principio de la nota, pensemos en un bebé o en una persona que se le obstruyó la vía aérea con una comida,
¿sí? Se atragantó. Se atragantó, exactamente. Le hacemos la maniobra de Hemrich, no destraba. Yo la maniobra de Hemrich para los niños es específica, la voy a enseñar con el muñeco ahora. Probé, no se destrabó, ¿sí? No largó ese cuerpo extraño, como decimos nosotros, y entra en paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo nos damos cuenta? Por varias cuestiones. Yo estimulo a la persona, ya sea adulto, niño o bebé, y no reacciona. Empieza a haber una cianosis marcada sobre todo en los labios. Y ante ¿Qué sería esa cianosis? ¿El color? Azulado, ¿sí? El color azulado. En los labios generalmente, ¿sí? Labios, pabellones, lóbulo de la oreja. La vista se puede ir hacia atrás también. Y también de una manera muy directa, o no tiene pulso, que bueno, que no necesariamente las personas tienen que saber controlar un pulso, pero lo más natural de todo es ver que no oscila el pecho. El bebé no está respirando, la persona no está respirando. Bien, en el caso de la maniobra de Hemrich en el adulto, tiene una manera específica de ser. Yo me voy a referir, que es de la que menos se habla muchas veces, a la de los bebés. Claro, porque hay diferencias, la técnica es diferente al del adulto, al niño o al bebé. Exactamente. Entonces, ¿yo lo que hago con un bebé? ¿Sí? Descubro que observo esta situación, voy a colocar mis dos dedos en B a través del cuello y lo voy a girar. Lo voy a poner sobre mi antebrazo, así como agarré este, ¿sí? Y voy a aplicar 5 golpes descendentes sobre la zona de la espalda, sin miedo, porque recordemos que nosotros estamos salvándole la vida, ¿sí? O sea, no existe un daño mayor que la muerte, y menos irreversible que ella. Así que vamos a colocar los 5 golpes. Damos 5 golpes. Si hemos tenido la suerte de que sale, ¿sí? El cuerpo extraño, lo enderezamos, ¿sí? Lo enderezamos e inmediatamente consulta al médico. ¿Sí? Esto yo siempre se lo digo a la mamá, porque a veces el bebé se atragantó con la propia leche, o estaba tomando el pecho y se atragantó con la leche. Nos pasa esto. Bueno, ya desahogó, llora, ya está bien. No, hay que consultar. Hay que consultar, ¿por qué? Porque después el especialista va a observar si parte de ese líquido quedó en la vía respiratoria, y de esa manera evitamos después una posible neumonía o algún otro tipo de complicación. Sí, bien, no tuvimos esa suerte. Lo tuvimos al bebé boca abajo y no largó ese cuerpo extraño, ¿sí? Porque, algo que me había olvidado decirte, ¿por qué los dedos? ¿Por qué los dedos sosteniendo el cuello y la cabeza del bebé? Porque cuando yo hago esta fuerza, ¿sí? Tengo que evitar sacudir el cráneo del bebé, ¿sí? Para no realizarle un traumatismo encefálico. Entonces, el bebé no reacciona. ¿Qué hago? Inmediatamente lo doy vuelta, lo coloco sobre una zona plana, dura, y lo que yo voy a realizar son, trazando una línea imaginaria entre los dos pezones del bebé, voy a colocar 2 dedos, ¿sí? Y voy a realizar ciclos de 30 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta 30. El bebé no sigue sin respirar, hago 2 insuflaciones. ¿Qué sería eso? La insuflación sería, coloco mi boca en la boca del bebé. En la boca y en la nariz del bebé. Esa es una diferencia que hay con el adulto. Que en el adulto es solo en la boca, ocluyendo las narinas, ¿sí? Entonces, dos veces. Y en esas 2 veces, mientras soplo, yo miro si hay ascenso y descenso de la caja torácica. Eso significa que este aire que yo le instalé llegó hasta los pulmones. Que llegó Exactamente.
lo vuelvo a realizar. Si no sucede nada, lo vuelvo a realizar. Los especialistas dicen que tenemos que reiterar estos 5 ciclos, en el caso de que estamos solos, realizar 5 ciclos. Si no logramos nada, ahí es donde tenemos que marcar el 911, llamar y explicar lo que pasa y seguir realizándolo. ¿Por qué? Para no perder tiempo, ¿sí? Porque si recuperamos en esos 5 ciclos de 30 compresiones y 2 insuflaciones de cada ciclo, y lo recuperamos al bebé, tenemos más tiempo después para realizar el procedimiento del 911. Si no sucede, llamamos ahí al 911 y continuamos, ¿sí? Hasta que alguien llegue, hasta que llegue la ambulancia. Y en el caso de que hay otra persona, pedirle a esa persona, mientras yo realizo el procedimiento, que llame. De la misma manera con el adulto. Nunca dejar. Una vez que nosotros comenzamos, y esto es importantísimo, porque a veces se confunde con los mensajes que largan las películas en la tele, ¿sí? Realidad versus ficción. ¿Cuándo dejamos de realizar un RCP en un adulto, en un niño, en un bebé? Cuando llega el médico. Nunca antes. No hay que perder nunca la esperanza. Siempre hay que aplicar, mientras vos estés bombeando, mientras vos comprimas con tu dedo esa pulgada bajando, vos dices, pero una pulgada, 2,5 centímetros en un bebé, sí, 2,5 centímetros, porque tus dedos en este momento es el corazón del bebé. Tu mano, tu palma de la mano es el corazón de esa persona adulta. Cuando llega el médico, ahí dejas. Si hay otra persona, porque obviamente es cansador, porque a veces uno, nos ha pasado a nosotros en una atención primaria yendo a algún domicilio y nos ha pasado en el hospital, que son minutos y minutos haciendo RCP y es cansador. Si llega otra persona, se pueden rotar. Por eso es importante que todos tenemos que saber y tomar conciencia, ¿sí? Pero nunca bajar los brazos, ¿sí? Mientras el corazón siga funcionando, esa sangre va a seguir circulando, ¿sí? Y esa vida se puede salvar y el daño o no va a existir o va a ser menor. ¿Sirve también el DEA para un bebé? Sí. Hay DEAs que están adaptados específicamente por el tamaño para el bebé. ¿Qué te ha dejado todos estos años? ¿Cuántos años hace 30. que estás trabajando? 30 años hace. El 1 de mayo de 1992 entré a trabajar en el Centro Municipal de Salud. ¿Qué te ha dejado todo esto, en lo personal, digo, no? Un montón de cosas, sobre todo la gratitud de la gente. Esto que estoy explicando me ha tocado hacerlo. No me tocó, con un bebé me tocó una sola vez en la guardia del hospital, cuando la guardia hospital estaba en lo que es hoy la parte nueva. Y bueno, y hoy a esa niña la he visto porque vivo acá en el barrio, y bueno, es algo, nada, es como cuando nace un niño, que también me ha tocado estar en esas situaciones. Es gratificante porque más allá de que todos trabajamos para tener una retribución, para llevar la comida a casa, los que trabajamos en salud amamos lo que hacemos y cuando le podemos salvar la vida a alguien, sobre todo cuando es un niño, es algo que sería difícil de explicarlo. También me ha tocado, desgraciadamente, vivirlo con un ser muy querido como es un hijo propio, en circunstancias también muy,
muy complicadas. Y bueno, nada, no existen, bueno, no hay palabras. O que venga el hijo de una persona mayor a darte las gracias porque le salvaste la vida a un padre. Me pasó hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, un accidente en la calle donde andaba haciendo las compras y me encontré con un accidente. El hombre se estaba ahogando en su propia sangre, estaba convulsionando. Había un montón de gente, pero nadie sabía, ni siquiera se había dado cuenta qué es lo que había que hacer. Lo hicimos y bueno, hace poquito tuve la suerte de encontrarme con él, me invitó a la casa para darme las gracias. Y la verdad que no se trata de eso tampoco, se trata de no sé, yo hago y trato de ser con la persona como quiero me gustaría que fueran conmigo y dar un poco de lo que la gente me da. Eso. La verdad que es una enseñanza de vida y esto de salvar vidas es mucho, ya la palabra lo dice todo. Algo que no te haya preguntado acerca puntualmente de esto que estamos hablando y que quieras decir, refrescarle a la gente que está del otro lado, que no tenga miedo, que empiece a estudiarlo, a mirarlo, a asistir a los cursos, pero decíselos vos. Gracias. Sí, bueno, así, mirando a la cámara, si vos alguna vez se te ocurrió que esto puede ser difícil, que esto no es para vos, que sos muy grande o que sos muy joven, no, esto es para cualquiera lo puede hacer. He dado cursos para personas de la tercera edad también y todos, en la medida que lo aprendemos, podemos ser esa persona que le cambia el destino a la otra persona. Así que animate, cada vez que haya un curso, hacelo. Si ya hiciste alguno y por ahí pasó un tiempo, porque esto no es algo que se da todo, que puedas quizás, inclusive capaz que haces el curso y no lo vas a aplicar nunca. Pero si haces un curso y al año que viene te enterás que hay otro curso más, métete, es un buen momento para volver a practicarlo, por ahí hay algo que cambió y la práctica es lo que lleva a la seguridad. Y en el momento de aplicarlo, si lo tenés que aplicar, eso te va a quitar estrés y lo vas a hacer sabiendo que le estás ayudando al otro. Gracias, Jorge. Gracias a vos por tu tiempo. Un saludo a todos. Siempre guapas. Hoy estamos en un centro de estética. Vamos a conversar con Vanessa. Nos vamos a preparar para el verano. La educación es un aspecto importante en la vida de cualquier ciudadano. El día de hoy vamos a conversar con una inspectora. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su rol? ¿Qué significa ser inspectora? ¿Qué es lo que hace una inspectora? ¿Cómo estás? Es una buena pregunta porque en las escuelas se escucha, no, porque la inspectora, me dijo la inspectora no me deja, ¿no? Y eso por ahí es una idea que esperamos o trabajamos para que ya no sea. Entonces la idea por ahí de la inspectora, de la inspectora de enseñanza es poder estar en las escuelas con los equipos docentes, con los equipos directivos, con toda la comunidad, viendo que algunas cosas sucedan, ¿no? Que suceda sobre todo el aprender y el enseñar, que sucedan las cosas que la ley garantiza que deben suceder, y también estableciendo algunas condiciones para que esas cosas sucedan, ¿no? Hay algunas decisiones de tipo más estructurales. Nosotros tenemos el privilegio de poder tener una mirada sobre todas las escuelas del distrito y poder hacer acuerdos, poder establecer criterios comunes que esperamos, o la intención es que le faciliten un poco la vida a los que habitan las escuelas. ¿Cuánto hace que ejerces la profesión
de docente, de licenciada, bueno, muchos años, pero contame, ¿hace cuánto? Dentro de poquitos meses cumplo 25 años en la docencia. Y esto es un hito para quienes estamos, porque a partir de ahí uno se puede jubilar, entonces cumplir 25 años es un número. Y hace ya desde el 2010, fin del 2010, que soy inspectora de enseñanza de nivel secundario. Convengamos que la educación está difícil, como en todos los aspectos, digo, pero no es lo mismo la educación de hace unos cuantos años en cuanto a los valores de toda la sociedad, en cuanto a esa autoridad que tenía la escuela, el inspector, el director, el docente. ¿Cómo ves hoy esa educación? Mira, hay varias cosas para considerar. La primera es que te cuento una anécdota que me pasó hace una semana. Estábamos guardando unos papeles y apareció un papel del año 2006 y decía que en el distrito de Tres Arroyos había 3 escuelas secundarias y poco más de 200 chicos en el último año de la escuela secundaria. 3 escuelas, todas en la ciudad cabecera, todas en Tres Arroyos. La Media 1, el Colegio Nacional y la Técnica 1. Esas eran las únicas escuelas donde los chicos podían recibir el título del secundario. Estatales. Estatales, por supuesto, estatales. Hoy tenemos 15 escuelas secundarias de gestión estatal, tenemos escuelas secundarias en todas las localidades del distrito, tenemos 11 escuelas orientadas que se reciben de bachilleres en orientaciones como arte. Sí, pero fíjate, ciencias naturales, economía de administración, ciencias sociales, comunicación social, turismo, arte visuales, arte teatro, arte música, digamos, esa variedad. 2 escuelas secundarias agrarias estatales, la escuela secundaria técnica, que está ya por cumplir 100 años, entonces la secundaria de adultos, ¿no? Además de la oferta de las escuelas de gestión privada. Entonces, hoy estamos teniendo más de entre 500 y 600 chicos entre el 6º y el 7º año. Entonces, en estos años, uno por ahí como los está viviendo, no sé si dimensiona lo que significa para una familia que su chico ya no tiene que elegir entre subir a la ruta todos los días y hacer 40 kilómetros para ir a la escuela o no estudiar, o lo que significa poder tener una escuela que pueda atender a las necesidades de los niños y las niñas, las jóvenes y las jóvenes, en esta variedad de intereses que hoy tienen los jóvenes y las jóvenes, de poder acercar la escuela secundaria a cada familia de nuestra localidad, no importa si van 1000 chicos a la escuela, como pasa en el Colegio Nacional, o si van 60, como pasa en una localidad, los mismos derechos, las mismas condiciones, y esto es un avance enorme. Lo que sí sucede es que la escuela, al mismo tiempo, refleja la conflictividad que tenemos hoy en la sociedad. La escuela es parte de la sociedad y la verdad que es una suerte que entre en diálogo, en tensión con esta sociedad, porque es hacia la sociedad hacia donde van nuestros niños, nuestras jóvenes. Entonces, en esta sociedad compleja, turbulenta, nuestra escuela educa, ¿no? Y pasan cosas maravillosas, y esta autoridad que antes era acomodada, antes vos y yo nos decían te voy a llevar a la dirección y se te aflojaba hasta los dientes, ¿no? Porque temblaba. Esa autoridad ya no existe solo por tener el título. La autoridad hoy hay que construirla. Y esa construcción no es fácil, o sea, cualquier mamá, cualquier papá, abuela, tía de un adolescente sabe que tener autoridad y que los pibes le hagan caso a uno no es sencillo. Bueno, imagínense esto, que un extraño le diga lo que tiene que hacer. Bueno, es complejo, no imposible, y cuando sucede y sucede bien, pasan cosas maravillosas.
pasaba esto también, siendo docente, y llegaba el inspector a la escuela. Había que tener todo ordenadito, los papeles en regla, por favor, que no se nos escape nada, porque hoy llega el inspector a la institución. Sí, porque la inspectora era vivida como una cosa externa, un agente externo que venía, por ejemplo, yo he leído libros de inspección, cuadernos de actas, venía una vez al año la inspectora, porque además venía de otro lugar. Bueno, eso hoy es otra cosa. Nosotras también tenemos que construir nuestra autoridad frente a los equipos directivos, frente a las comunidades, una autoridad que ya no está dada porque seamos inspectoras. Lo mismo que le pasa a los docentes, a los directivos, nos pasa a nosotras, a nosotros, y estamos en las escuelas todos los días. Las directoras y los directivos saben que mandan un WhatsApp, hacen una llamada y estamos en la escuela. Entonces hay una cotidianeidad del trato, un vínculo muy distinto al que se tenía hace 40 años cuando nosotras íbamos a la escuela. Así. ¿Qué pasa con las escuelas rurales? ¿Hay escuelas rurales secundarias? Tenemos escuelas secundarias en ámbitos rurales. Tenemos, por ejemplo, en Tres Arroyos una en la zona quinta, el paraje La Polonia, que tiene, es un anexo y solo tiene los primeros 3 años. Después los chicos vienen, cuando son más grandes, vienen a la sede que está en Tres Arroyos. Tenemos en Belloc, tenemos en Claromecó, tenemos en Reta, tenemos escuela en Cascallares, tenemos en Cascallares la zona del campo, tenemos en Orense. Por ahí Orense y Claromecó son zonas urbanas, pero son zonas urbanas de entornos urbanos pequeños. Entonces, bueno, tienen características similares a las escuelas rurales, pero hemos conseguido, y esto es una decisión política, es una decisión de gobierno, que tengan todos los años separados, que no funcionen en pluriaño, a pesar de que por ahí la matrícula es pequeña en relación a las escuelas urbanas, garantizándole de esta manera que tengan docentes especialistas. A medida que los chicos van avanzando, las materias se vuelven más especializadas y esto requiere de docentes especializados. Si están en pluriaño esto es más difícil, entonces tener los cursos independientes garantiza calidad educativa. Como inspectora, volviendo al rol de la inspectora, llegas a la escuela, vos acordás previamente con el directivo, ¿qué le pedís? ¿Qué le solicitas? Charlás primero, a ver cómo es, porque la gente se pregunta eso, lo cotidiano, a ver, ¿qué hace la inspectora cuando llega? ¿Le mira los papeles? ¿Con quién conversa? ¿Qué es lo que controla? El control es una parte, pero no es todo, ¿no? Tiene mucho que ver con generar acuerdos, con poder mirar la escuela aquello que me permite. Es difícil como ponerlo en palabra porque es lo que te llama la atención, si se puede decir, ¿no? Claro, porque cada escuela tiene su realidad, su contexto. De alumnos, de acuerdo al barrio, a la cantidad, a la matrícula. Sí, pero nosotros tenemos como lineamientos claros. Hay un lineamiento de la provincia de Buenos Aires que dice, nos tenemos que enfocar en esto, nos tenemos que enfocar en mejorar la enseñanza, nos tenemos que enfocar en democratizar las escuelas secundarias, nos tenemos que enfocar en que los pibes permanezcan en la escuela, no se vayan y titulen, o sea, reciban finalmente su título. O sea, hay lineamientos. Entonces, con esos lineamientos nosotros, en esta realidad que vos decís, tenemos escuelas grandes urbanas, tenemos escuelas chicas urbanas, tenemos escuelas medianas que están más lejos, tenemos escuelas rurales. Esos lineamientos, dice, bueno, ese lineamiento en esta escuela, ¿qué significa? ¿No? Y sobre eso establecemos como una especie de plancito de trabajo para cada escuela. Establecemos metas, establecemos acciones, establecemos acuerdos con gente de adentro de la escuela, de la comunidad, de otras instituciones, articulamos con la escuela primaria, articulamos con el mundo del trabajo, articulamos con los institutos, con por ejemplo, el Centro de Formación Laboral, entonces con la Dirección de la Juventud, con el hospital, con la salita. Bueno, entonces vamos como tejiendo esta red y viendo, insisto, que algunas cosas vayan sucediendo
de este plan que nos vamos armando en líneas generales. Entonces, vos a fin de año podés decir, bueno, sostuvimos la matrícula, ¿cuántos chicos recibieron su título de secundario? ¿Cuántas situaciones de conflicto hubo que atender en las escuelas? Y todo esto te va dando la pauta para el... Suele pasar, y lo he escuchado, que cuando hay un conflicto entre el alumno y el docente, el papá o la familia dicen, voy a ver a la inspectora, me voy a quejar a la inspectora, y pasa por canales que no debería, porque creo que corresponde primero al directivo y en base a eso después llevar la consulta o el reclamo en su defecto a la inspectora. ¿Te ha pasado esos casos? Nos ha pasado mucho que el sistema educativo tiene como un idioma propio, ¿viste? Entonces, por ahí quien no está metido no sabe muy bien. Entonces, le suena el consejo escolar. Me voy al consejo escolar. Y entonces, tenemos una muy buena relación con los consejeros y las consejeras escolares y dice, me llama, va a venir, dice, vino la mamá, vino el papá de tal alumno, de tal escuela, te lo voy a mandar, le di tu teléfono, ¿no? Como para encauzar a quién escuchar. Bueno, una vez que escuchamos, y lo que intentamos es volver con la familia a la escuela, y si ese canal de comunicación por ahí no pudo darse por distintas circunstancias, volver, restablecer los vínculos, volver con la situación. En general, las familias cuando plantean una situación tienen parte de razón y a veces es simplemente un malentendido. Entonces, bueno, revincularse, a escucharse, hablar, ¿no? Prestar atención a lo que el otro dice, no enojarse, ¿no? Estas son cosas que tratamos de ejercer, de ejercitar con quienes tienen que escuchar a las familias. ¿Alguna situación o algún momento difícil te ha tocado atravesar durante estos años, ya sea con docentes, directivos o comunidad educativa en general? Hemos atravesado muchos momentos muy dolorosos, ¿no? La pérdida de un alumno, una alumna es tremenda. Pero bueno, hemos construido un muy buen equipo de trabajo, ¿no? Nosotros somos muchos inspectores e inspectoras. Depende del área, por ahí contales a la gente que hay distintos. Bueno, nosotros tenemos muchas escuelas secundarias, entonces somos 2 inspectoras de secundaria. Pero también hay 4 inspectoras de primaria, 2 inspectoras de jardín, tenemos inspectoras de psicología, que digamos, su fuerte son los equipos de psicología de las escuelas, el gabinete, que la gente sabe, está la escuela especial, el inspector de la escuela técnica, o sea... Inspectores de educación física. Sí, de artística, de adultos, ¿no? Claro. Entonces, formamos un equipo. Ese es como nuestro primer equipo de trabajo, claro. Pero también... y a lo largo de los años, nosotros intentamos construir un equipo en esta red de contención con los equipos directivos de las escuelas secundarias, que no sean como islas, sino que entre todos podamos acompañarnos. Entonces esto va generando como redes de sostén, ¿no? La gente cambia, la gente se jubila, se va, viene, se mueve de escuela, pero intentamos sostener una misma cultura del trabajo y en este sentido sostenerlo. Entonces, poder acompañar a las escuelas en estos momentos de mucho dolor es importante. Hemos tenido la pérdida de docentes, hemos atravesado hace no muchos años el incendio de una escuela secundaria, la pérdida total de la escuela. Estos son momentos dolorosos, dejan marca, pero al mismo tiempo tenemos alegrías, ¿no? Y esto como en la vida misma, ¿no? Viste que tenemos nacimientos que te alegran. Entonces este año nos pasó que tenemos el edificio nuevo de la secundaria 9 en el barrio Villa Las Américas, y esto es un anhelo profundo de la comunidad y lo celebramos. La estatización de la escuela de Claromecó desde fin del año pasado, que permitió que duplicáramos la escuela, porque la escuela estaba como apretadita con poquitos recursos y de repente tenemos el doble de sección, el doble de docentes, el doble de recursos, y la escuela es como que, ¡uf!, ¿no? Como que de repente floreció.
tenemos una escuela secundaria donde antes era una extensión, que era, digamos, como un anexo, ahora es escuela secundaria con nombre y apellido, una escuela secundaria independiente, y esto permite pensar en un futuro sin límites, ¿no? Entonces, tenemos la escuela secundaria de Belloc. Belloc tiene no más de 1000 habitantes, tiene poco menos de 70 chicos, y sin embargo tiene una escuela secundaria propia, y esto en términos de pensar el arraigo de la comunidad. O sea, tiene jardín, tiene primaria, tiene secundaria completa. Es enorme, y esto es parte del trabajo nuestro también. O sea, por ahí el nuestro es el menos visible de las cosas que suceden, pero somos un eslabón fundamental de esto. Yo creo que hemos hecho que las cosas sucedan en cierta manera, y es una alegría porque es para siempre, ¿no? Que nazca una escuela es para siempre. Y esto es, o sea, como en la vida, ¿no? Esas cosas difíciles y duras, y también las cosas maravillosas. ¿Qué desafíos quedan por delante? Muchos. Uno de los más difíciles es que si empiezan 600 alumnos, se reciban 600 alumnos. Esto es una cosa difícil, también pensando que la escuela, o sea, que la primaria obligatoria tiene más de 100 años y la escuela secundaria obligatoria apenas 15, ¿no? Entonces, sabiendo que la dimensión del tiempo no nos juega a favor, pero es un desafío sostener los chicos que entran, permanezcan y egresen con un título. Esto es un desafío importante, difícil, muy difícil, que no lo puede hacer la escuela sola, ¿no? Y eso también es lo difícil. Necesitamos toda la comunidad, no solo la familia, toda la comunidad pensando, apostando, trabajando y diciendo: es importante que los chicos y las chicas estén en la escuela secundaria. Si todos nosotros podemos pensar que es importante que los chicos y las chicas estén en la escuela secundaria, y lo decimos, y lo repetimos, y hacemos cosas, en algún momento va a suceder, ¿no? Por supuesto que la escuela tiene fallas, muchas, porque está hecha de personas que son imperfectas. Las instituciones hechas de personas son imperfectas por definición, pero creo que si hay algo que tienen las y los docentes, las que conozco, en Tres Arroyos, con quienes convivo, es una pasión importante, ¿no? Es esa pasión por enseñar. Tenemos gente súper preparada, pero súper preparada, que saben un montón de la materia que dan, que preparan clases que vos te quedás con la boca abierta. Los chicos hacen cosas maravillosas, los chicos hacen, vos ves, no sé, el Consejo Deliberante Estudiantil, Jóvenes y Memoria, el Parlamento Juvenil Mercosur, el nivel de debate, el nivel de profundidad, el nivel de mirada crítica sobre la sociedad, los ves en los deportes, los ves en el arte, y vos los ves egresando de las universidades, los ves teniendo familias maravillosas, los ves siendo comerciantes, los ves siendo trabajadores y trabajadoras de bien. Entonces vos decís, bueno, algo bueno hacemos en definitiva, ¿no es cierto? Entonces necesitamos redoblar con la comunidad, con nuestro desarrollo, que es lo que nos toca, el compromiso, es decir, vamos a apostar todos juntos a que los 600, los 700, los 800 chicos que entran en todas las escuelas secundarias egresen y tengan su título. En el tiempo que les lleve, cada uno en el tiempo que les lleve, pero que todos tengan su título, que no perdamos a ninguno en el camino, que no termine, que todos terminen, que no haya ni uno que no termine. Ese es un desafío y de los más importantes. Quiero ir cerrando y que me digas qué sentís hoy, después de tantos años, en este rol como inspectora, en lo personal, qué te dejó y en lo profesional también. Yo siempre me sentí muy feliz en este cargo. Sentí que aprendí un montón, que sigo aprendiendo un montón de los equipos, pero yo ahora estoy replanteando esos 25 años que te cuento. Me están diciendo, bueno, es el momento ya de dejar, es el momento. Bueno, estoy en ese proceso interno de pensar si esta ya no es, para mí, en lo particular, una etapa finalizada. Así que estoy como escribiendo, estoy haciendo como documentos de orientación, ¿viste? Como diciendo, bueno, dejo escrito
lo poco, lo mucho que la experiencia para los que vengan. Así que en esa etapa estoy. Gracias. Gracias a vos. Y cerramos el programa del día de hoy. Nos reencontramos, si Dios quiere, la próxima semana.